Bien, ya comenzamos a grabar el tema de esta noche. Em, Voy a cambiar la diapositiva, creo que tengo la del himno. Esta es. Ahora sí la van a poder ver, por eso es que no me pongo en la pantalla, porque pues bueno, creo que la mayoría ya me conoce. Solamente vamos a exponer este tema. Acerca de la justificación por fe en Cristo, que es precisamente el mismo, el mismo problema o la misma apostasía y rechazo del Espíritu de Dios en 1888. O sea, que el mismo mensaje de 1844 es tan importante como el de 1888, cuando Dios envió a estos dos jóvenes, Wagner y Jones, para impartirle a nuestros hermanos em, la justicia de Cristo, que era necesario eh, redimirnos en espíritu y en verdad, y que necesitábamos un arrepentimiento genuino y comprender la justicia de Dios, ya que la ley dominical pues estaba aflorando en mayo de 1888 en el Senado de Estados Unidos. Y de hecho es la última profecía que hace falta por cumplirse, porque todas las demás ya han sido cumplidas. Todas, todas, todas. Em, Podemos hacer un recuento, en un momento más vamos a hacer oración, eh, un recuento de los daños desde Israel. Bueno, desde la caída en pecado en el Edén. Así que cuando empieza pues la gran rebelión contra Dios, la rebelión del ser humano, eh, los descendientes de Adán y Eva, obviamente también nosotros somos, pero los recientes en esa época desafiaron a Jehová, eh, desdeñaron su fe, su ley. Y siempre tuvieron como un principio fundamental el obedecer eh, la ley moral de Dios. No tenían ellos ningún problema, ninguna confusión. Y así fue a través de la historia, aunque hubo mucha apostasía, se dividieron los dos grupos, se dividieron los, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. En esto se explica muy bien 1 de Juan capítulo 3, ¿no? Que los que practican el pecado son los hijos del diablo y los que practican la justicia de Cristo son los hijos de Dios. Así que hay dos linajes nada más en este mundo, solamente dos linajes. Aunque haya tanta confusión debido a la gran variedad de religiones habidas y por haber, pero los hijos de Dios siempre se han distinguido, ¿verdad? A través de la descendencia de Abraham, de Isaac, am, y la promesa es por medio de Isaac, ¿verdad? Que es la justicia de Cristo. Am, Aunque Agar engendró otro hijo de Abraham, eh, estos ismaelitas se consideran todos aquellos, no nada más el mundo árabe, sino todos aquellos que rechazan la ley de Jehová, la ley moral, los 10 mandamientos. Entonces, al final, la historia de este mundo va a ser de esa manera, donde se determina quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del otro. Solamente dos grupos quedan. Aunque llega un momento en que parece ser que somos minoría, ¿verdad? Como en el arca de Noé. Noé, antes del diluvio, y su familia eran minoría, aunque después del diluvio se convirtieron en mayoría. Y eso pasó también en la época de Jesucristo, cuando vino. ah, Dentro del antiguo Israel, pues el pueblo que supuestamente seguía a Dios, a Jehová, eran mayoría. Y luego, cuando Jesús vino a instruir realmente el plan de redención,
pues los discípulos se convirtieron en una minoría. Y así ha ocurrido, y a través de la historia, aparentemente somos minoría, pero cuando finalmente se termine el juicio investigador, el pueblo de Dios será la mayoría, unidos con todos los habitantes de los mundos no caídos, con todo el universo. Pero bien, ¿les parece si oramos? Hay que pedir la dirección de, del Espíritu de Dios. Oremos. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Rogamos, Padre, perdone nuestros pecados y nuestras transgresiones y nos bendiga, Señor, en esta noche, en tu mensaje de la justificación por fe en Cristo. Por favor, Padre, derrama tu Espíritu Santo y tus santos ángeles nos acompañen, pues lo rogamos en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Am, como estábamos hablando, el mensaje que Dios envió a través de Wagner y Jones estaba enfocado específicamente en manifestar la justicia de Cristo. Su santa ley, que es eterna, es el fundamento de su juicio. Si hay un juicio, es precisamente por la justicia de Cristo. Cuando el Padre y el Hijo estuvieron en común acuerdo en el plan de redención, es que Cristo vendría a manifestar más que nada el amor del Padre por la raza caída y exaltar la santa ley moral. Por eso inmediatamente en Mateo 5:17 encontramos que Jesús contesta ahí: no crean que vine a abolir la ley y los profetas, vine a cumplir. Cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán ni una gota ni una tilde hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. ¿Qué quiere decir que todo esto de la ley se haya cumplido? Quiere decir que todo el juicio investigador lleve a cabo un cumplimiento y una justicia. Y eso lo vemos en los tribunales terrenales. Aunque en los tribunales terrenales, lo que buscan ellos con ese fundamento, un código civil, es castigar al individuo que ha causado daños o gastos o pérdidas a otro ciudadano. La ley moral de Jehová busca evitar estos daños, estas tragedias. Y, y en un tribunal terrenal, pues mi abogado no puede ser mi juez y mi abogado no puede tomar mi lugar. A diferencia del tribunal celestial, Cristo, nuestro abogado y juez, ahora en el lugar santísimo, tomó nuestro lugar. Pero aquí viene la comprensión de justicia imputada. La justicia imputada lo conocían también los pioneros, lo comprendieron, pero la rechazaron. Es la justicia de Cristo, es atribuida a los creyentes, es decir, se nos acredita como si fuera nuestra por medio de la fe. Para ser aceptado por Dios, se basa en la obra redentora de Jesús. Y la justicia impartida es la transformación progresiva del creyente a través, con el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Miren nada más, estaba analizando a través de la historia la, la, las iglesias que surgieron en la protesta de Spira eh, a partir de Martín Lutero. La iglesia luterana de hoy ya no tiene los mismos principios que fundara Martín Lutero. Por cierto, él fue uno de los grandes promotores de la justificación por fe. Bueno, hay que recordar que a Abraham se le reconoce como el padre de la fe, ¿verdad? Abraham, cuando iba a sacrificar exactamente a su hijo. Y después de ahí, todos fueron probados en cuanto a su fe, en cuanto a su fe. Y Martín Lutero, que era
tan católico, pero era tan ultra católico, era monje agustino, y los monjes agustinos tienen por, por instrucción, o se les capacita, mejor dicho, para creer por fe y entregar su vida plena al servicio de Dios. Eso es una de las prácticas, por cierto, ellos renuncian, renuncian a las riquezas, renuncian a la comodidad, renuncian a las amistades y se encierran en conventos, en monasterios, para, para la meditación. Curiosamente, el Papa León X, en la época de Martín Lutero, también era un monje agustino. Y él, con el afán de construir la Basílica del Vaticano, no le puedo decir San Pedro porque no lo merecen, la Basílica del Vaticano, pues además para suplir, sufragar sus gastos de opulencia y fiestas demasiado costosas. Entonces, pues comenzó a vender las indulgencias. Y ahí surge que los mismos católicos, como Martín Lutero, como Zwinglio, como Jerónimo en su momento, ellos practicaron la religión católica. Y ellos son los que demostraron que el papado era la bestia de Apocalipsis 13. Pero aquí hay una diferencia entre esos monjes agustinos. Martín Lutero comprendió claramente, y eso por iluminación del Espíritu Santo, de que las indulgencias venían a ser una de las más terribles blasfemias contra Dios y que la salvación no era por obras, sino por fe, solamente por fe. Ajá. Sola fides. Entonces, ahí inició la protesta con los católicos. Y hoy en día los agustinos se han desviado tanto a lo que es la idolatría, el, am, el, la flagelación y la abstinencia de incluso matrimonio, la abstinencia de aparente, bueno, eso es lo que profesan, ¿no? Pero ninguno cumple y se han desviado por las doctrinas que se han llevado a cabo a través de los concilios en la historia y las bulas. Entonces, la religión católica está enfocada en el centralismo, centralizar todo el sistema. Pero sus interpretaciones acerca de la Biblia son humanas. Ellos no comprenden la Biblia de manera espiritual. La han utilizado la Biblia torciéndola para ajustarla a sus ideas preconcebidas, como Tomás de Aquino, como ellos creían mucho en los filósofos griegos. Y la filosofía griega giraba en torno de la naturaleza, de las criaturas, no del creador. Si mencionaban al creador sería como un dios desconocido, pero, pero tenían cada quien sus hipótesis acerca de la historia de este mundo, la creación, y se la iban pasando de generación en generación, como Agustín de Hipona. Entonces, en sus concilios se ha determinado que el pecado no se puede evitar. Por eso surgió la mentira esta del limbo, del purgatorio y del infierno, y la honra y la adoración a María. Necesitaban tener una doctrina que fuera intimidante, intimidadora, para que sus feligreses pudieran eh, cumplir o obedecer las instrucciones de la soberbia papal.
Así que Martín Lutero se deslindó de esa línea y Dios lo iluminó. Y hubo una gran transformación en el mismo Martín Lutero, que hasta el día de hoy, pues podemos conocer su historia, pero supuestamente la iglesia que fundó hoy en día no es la misma. Es más católica que protestante. Incluso los anglicanos, los cuaqueros, los anabautistas, lo, ah, los valdenses. Los valdenses ahora son más católicos que los católicos. Ahora, tocante a esta doctrina que ha sido tergiversada, ¿qué pasa también con los adventistas? Algunos se preguntan, ¿salirse o no salirse de la iglesia? Bueno, primero que nada tenemos que comprender el concepto iglesia. Y en ese concepto iglesia, este, son almas fieles y donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí los presido, dice el Señor. Entonces, si son almas fieles, ¿fieles a quién? A Cristo. ¿En qué método? En el método de la justificación por fe en Cristo. Es una obra transformadora, pero se requiere la voluntad del humano para que pueda tener deseos y comprender y clamar a Dios por que sea movido uno por la razón y no por la tradición. Porque para la gran mayoría en este mundo, y así sean cristianos o no cristianos o católicos, ellos son movidos por tradiciones y costumbres y les conviene una religión que se adapte a sus inclinaciones, a su alma inconversa, por no sujetarse a la ley de Dios. Entonces prefieren ellos eh, decir que la ley fue clavada en la cruz, aunque dentro de este conglomerado de personas, la gran mayoría está confundido porque confiaron en sus líderes. Y ese es el grave problema. Entonces, Dios no quería que nos centralizáramos. ¿Qué pasó con la iglesia de la época de Jesucristo? Estaba centralizada. Los saduceos y los fariseos, los escribas, maestros de la ley, dominaban, controlaban la iglesia. Ellos determinaban quién se salvaba y quién no. Por eso comenzaron a desfraternizar en su época a todos aquellos que aceptaran que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, ¿tenían miedo de ser desfraternizados en esa época también como ahora? Sí. Hay muchos que están dentro de la iglesia corporativa adventista que por el miedo a que los desfraternicen, prefieren callar, prefieren callar. Y esto no lo estoy inventando, lo podemos leer en el conflicto de los siglos. Está a ver, creo que está, ahorita nos encontramos con esta cita. Fíjense qué interesante, el conflicto de los siglos y aquí la inspiración menciona, se estaba refiriendo a la época de cuando en 1844 surge el movimiento adventista, ¿verdad? Con el mensaje de que Guillermo Millet estaba predicando acerca de la segunda venida de Cristo, según el conocimiento de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Miren, leo en la página 430. Segundo párrafo dice, pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel, hubieran debido ser los primeros en discernir señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Muchos dificultaban el estudio de las profecías, igual que ahora, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores. Ahí está el problema. Dice, se negaron a escuchar el aviso y otros, aunque convencidos de la verdad, ellos sabían que estaban en la verdad, no se atrevían a proclamarlo por no ser echados de sus iglesias.
Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. ¿Alguna coincidencia con la iglesia adventista de hoy? Porque el mensaje de la Odisea está dirigido a la iglesia adventista, no al mundo, no al mundo. La parábola de las 10 vírgenes está dirigido a la iglesia adventista, no al mundo. Que eso que nos quede bien claro, porque es una amonestación contra el pueblo de Dios. Dios tiene controversia con su pueblo. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. ¿Qué pasó en 1888? Exactamente lo mismo. Elena de White les había amonestado que habían tratado el mensaje de la justificación por fe en Cristo al Espíritu Santo, y le dieron el mismo trato que los judíos le dieron a Jesucristo. Rechazaron el único medio que los salvaría. Cristo pudo haber venido después de 1888. Es decir, una vez que la ley dominical se imponga, pues poco tiempo después, cierre de la gracia, comienzan a caer las plagas. Estamos frente a un evento sin precedentes inminente, inminente. Sigue diciendo, despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado, perdón, los males que los separaban de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. ¿Qué ocurrió con la iglesia adventista después de 1888? Y se volvió a repetir la historia. Y hermanos, aquí estamos hablando de 1844. Miren lo que sigue diciendo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. 1844. ¿Alguna coincidencia con hoy? Sí, efectivamente. La palabra Babilonia deriva de Babel, significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia es simbolizada por una mujer, obviamente. Pero si Babilonia es confusión, y dice también que, que no nada más la Iglesia Católica, que está caída desde su inicio, sino todas las iglesias que alguna vez tuvieron la verdad y se apartaron de ella. ¿Y qué es lo que pasó en la época de Jesucristo? Jesús reincidió, o sea, insistió en quedarse dentro de esa iglesia apóstata. No, no, le dijo a los discípulos, sacudan sus sandalias y salgan adelante. Jesús mismo se tenía que esconder de un lugar a otro, iba de un lugar a otro. Entonces, ¿se vuelve a repetir ahora? Sí. ¿Por qué muchos pastores que están conscientes de la verdad presente insisten a los feligreses que no se salgan? Porque ellos mismos se han contaminado con levadura de fariseo mediante el estudio ecuménico de sus universidades. Han sido entenebrecidos sus mentes, porque Cristo no viene a salvar en grupo. Cristo no determinó que solamente dentro de la iglesia adventista había salvación. Esa es una idea católica de 1302, Bonifacio VIII, la bula Unam Sanctam Ecclesiam, que sin la iglesia es imposible salvarse. Hermanos, y dicen que el arca de Noé representaba a la iglesia. No, el arca de Noé fue sostenida por Dios, pero estaba representada por Cristo mismo. La iglesia no puede salvar a nadie. La iglesia necesita arrepentirse porque la iglesia somos nosotros. Y Cristo aseveró claramente que no pueden andar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. No, no se puede.
Así que la situación en el adventismo en 1887 fue prácticamente lo mismo. Hay peligro de que nuestros ministros, dice, se ocupen demasiado en las doctrinas, predicando demasiados discursos acerca de temas debatidos, cuando su propio ser necesita la piedad práctica. Se ha abierto una puerta para las divergencias, la lucha con las contiendas y las diferencias que ninguno puede ver sino Dios. Su ojo recorre desde el principio hasta el fin. Solo Dios conoce la magnitud del mal, la amargura, la ira, el resentimiento, los celos y el dolor del corazón provocados por las controversias de ambos bandos produce la pérdida de muchas vidas. Ha de cerrarse toda puerta que conduzca a puntos de diferencia y de debate entre los hermanos. Si el hombre viejo fuera eliminado de cada corazón, habría una mayor seguridad en la discusión, pero ahora el pueblo necesita algo de un carácter diferente. Hay muy poco del amor de Cristo en los corazones de los que pretenden creer la verdad cuando todas sus esperanzas se centren en Jesucristo, cuando su espíritu sature el ser, habrá unidad, aunque no todas las ideas sean exactamente iguales en todos los puntos. Cuando el pueblo de Dios se encuentre unidos en espíritu y en verdad, con sus corazones puros y manos limpias, la lluvia tardía será derramada. Y la lluvia tardía no es un asunto del futuro. Cuando le preguntaron después de 1888 a Ellen G. de White que si ella tenía idea de la fecha para la lluvia tardía, ella dijo al principio no tenía idea. Pero después del mensaje, cuando llegó el mensaje de justificación por fe en Cristo por estos dos jóvenes, dijo, ya está cayendo. Es luz, es sabiduría de lo alto, es discernimiento. Discernimiento. Cuando se comprenda que la ley, los 10 mandamientos, son el carácter de Dios, que tiene que reflejarse en sus hijos. Entonces, y cuando hayamos procedido al arrepentimiento genuino y recibido el perdón precisamente mediante la justicia impartida. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los líderes adventistas? Que han cambiado la doctrina igual que los luteranos y que los valdenses. Que la iglesia adventista corporativa no se quedó atrás. Ahora quitaron el concepto de justicia imputada para ahora nada más quedarse con la justicia impartida. Es decir, interpretan que si la justicia es impartida, por lo tanto, si Jesucristo ya murió en la cruz, pagó por los pecados futuros, peca y vive. Una vez salvo, siempre salvo. Después de todo, no hay justo ni a un uno, y nadie puede alcanzar la perfección. La palabra de Dios dice claramente que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Nadie podrá ver. Voy a leer aquí en am, testimonios, testimonios tomo uno acerca de esta ley de Dios. Tal como se presentan las escrituras, se amplían requerimientos, cada principio es santo y justo y bueno. La ley impone a los hombres obligaciones frente a Dios. Alcanza hasta los pensamientos y sentimientos. Producirá una convicción de pecado en todo el que esté persuadido de haber transgredido sus requerimientos. Si la ley abarcara solo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos y designios erróneos. Pero la ley requiere que el alma misma sea pura en la mente, que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo en la norma de amor y de justicia. Por eso Pablo, cuando él, él es uno de los más grandes ejemplos que debemos de seguir. Bueno, el más grande es Jesucristo, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a los que nacieron de hombre y de mujer, que, que, que tenemos esa misma humanidad caída, pero que al comprender
este, la ley moral de Dios nos puede reflejar, nos puede identificar la pecaminosidad del pecado y hacernos sentir como realmente culpables, ¿verdad? Dice, en sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia. La, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel día cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino para cumplir toda justicia y como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra, haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios mediante la medida de su gracia proporcionada, el instrumento humano. Nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección del carácter. El cielo comienza a vivirse aquí en la tierra. Los cambios se hacen aquí en la tierra. De hecho, eh, si preguntáramos a la iglesia por qué Cristo no ha venido, seguramente muchos contestarían de forma errada, pues porque no hemos terminado de predicar el Evangelio. Otros podrían argumentar que porque pues no hemos avanzado en el mensaje y nosotros mismos. Estos se están acercando un poco más. Miren lo que dice aquí de la lluvia temprana, eventos de los últimos días, página 191. En ningún momento de nuestras experiencias podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Aquí está más claro. La perfección no se puede alcanzar si nosotros no cooperamos. Dios no va a forzarnos. Dios no va a transformarnos sin que nosotros abramos nuestra voluntad. El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciben serán hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán los pensamientos impuros y los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Pero para eso se requiere voluntad y reconocer que somos pecadores. Y reflejándonos en la ley moral como un espejo, recibimos la transformación como de gloria en gloria. La comunión constante por medio de la oración y el estudio de la palabra. Y compartirla. No es cuestión nada más de aprenderla y quedármela yo solo de manera egoísta. Es necesario compartirla. Una vez que aceptas a Cristo en tu vida, te conviertes en un misionero de Cristo. Todos. En ningún momento o en ningún lugar dice en la Biblia que Cristo vino a buscar feligreses y llenar los templos. No, eso no fue la idea o el plan que Cristo le indicó a los discípulos. Una vez que los instruyó, les dijo, vayan, muévanse. En ningún momento dijo, siéntense en un templo, una banca de un templo, hasta que envejezcan. Y esa es la situación precaria de fe de la iglesia. Y la iglesia adventista, que fuera la depositaria de los oráculos de Dios, del mensaje, del testimonio sagrado de Dios, está sentada calentando bancas. Y qué interesante que ocurrió lo mismo con los luteranos, con los albigenses, con los cátaros, con los anglicanos. Eran protestantes. Los valdenses, es más sorprendente cómo fue perseguida la iglesia valdense por Roma y ahora se dan un abrazo el Papa y el líder valdense y creen que con un perdón hipócrita de parte del Papa
porque Él nunca va a abandonar sus pretensiones de infalibilidad y supremacía soberana de este mundo. Ahora los adventistas, este pastor Ganon Diop, que es el representante de la Iglesia Adventista en asuntos ecuménicos, habla muy bien del Concilio Vaticano II, donde dice claramente las palabras del Concilio Vaticano que el ser humano es sagrado. Habla exactamente también de la Agenda 2030, que tenemos que cuidar y conservar la tierra, la madre tierra, que, que el Papa tiene discursos de amor. ¿Cómo lo está diciendo un adventista? ¿Acaso este hombre desconoce la trayectoria del papado y los crímenes a través de la humanidad y las guerras? La llamada Inquisición papal. No es que lo desconozca, y no es de nosotros. De hecho, nunca ha estado con nosotros. Son agentes infiltrados de los jesuitas. La iglesia adventista, por su descuido en las escrituras y el mensaje que Dios le entregó, descuidó el conocimiento. Descuidó el conocimiento. Y la iglesia y los jesuitas han tomado oportunidad para infiltrar hasta los más altos niveles de la jerarquía adventista. ¿Quedarse o salirse? Esa pregunta no debería de existir. No pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. La sierva del Señor dice claramente que no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta, Dios busca a otros. Porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Voy a leer ahora de aquí mismo, de incluso el capítulo se titula en eventos de los últimos días, la lluvia tardía. Y dice, podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. Dios está esperando derramar la lluvia tardía, que es luz, es conocimiento, es discernimiento, es comprensión de nuestra pecaminosidad, es comprensión de la justicia de Cristo, que es su carácter mismo implantado en nosotros, pero por voluntad humana. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local, todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así también puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. ¿Acaso no es lo que está logrando Satanás? ¿Está reteniendo esa lluvia tardía por culpa nuestra? Debiéramos orar tan fervientemente por descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. Y esta cita me gusta, de Eventos de los Últimos Días, página 193. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, ¿oyeron bien? Es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo,
mediante la confesión, la humillación y arrepentimiento, y la oración ferviente. Es lo que venimos diciendo. Otra vez, confesión, humillación, arrepentimiento, oración ferviente. Nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. La sierva del Señor nos dice claramente que si nosotros somos fieles, podemos reclamar sus bendiciones. El reavivamiento significa una renovación de vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías y de hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Ahora, la pregunta, ¿por qué Cristo no ha venido? Voy a leer aquí más adelante. Miren algo interesante, me llama la atención aquí mismo, dice, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Mene, mene, tekel upharsin. ¿Esperamos ver que se reavive la iglesia entera? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente, debemos orar más y hablar menos. La salvación es un asunto individual, no en grupo. Ni siquiera debe pasar por nuestra mente salirse o no salirse de la iglesia. ¿Saben por qué? ¿Por qué no hay persecución? Pues porque nadie está fastidiando al enemigo con el mensaje de la verdad presente. La persecución se enciende cuando se alza la voz en cuello, proclamando el mensaje de los tres ángeles, y cada uno en su contexto. El primero, justicia divina, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorará a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Eso implica una entrega total interna y externa de nuestro ser. Una, un arrepentimiento genuino y constante devoción y una entrega total. El segundo mensaje angelical nos habla claramente de que Babilonia, la madre de las rameras, está caída. Ha caído. Y tiene emborrachando a casi todos los habitantes de la tierra. No importa su religión, no importa su religión, porque todos creen en la predestinación. Creen que una vez salvo, siempre salvo. Ya Cristo murió por ti, haga lo que hagas, solamente confía en Él y no pasa nada. Ese es el mayor engaño que pueda ocurrir en nuestro tiempo. El mayor autoengaño. Por eso el mensaje a la Odisea. Porque la iglesia adventista dice que se siente que no tiene necesidad de nada, ni de arrepentimiento ni de perdón, que no requiere un redentor, que es muy exigente su ley. Y Dios dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no hace pacto con infieles. Eso nos debe quedar bien claro. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron ni apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Muchos están diciendo y preguntándose, pero ¿a qué horas va a caer la lluvia tardía? ¿En qué momento van a venir los ángeles a predicar? Toman esto de una manera muy
muy literal y también es un sentimiento sin piedad. El alma irregenerada, inconversa, espera la salvación en Cristo, pero sin hacer nada. Y eso es lo que han estado diciendo los pastores. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz, a menos que estén avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas. No reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que estén en torno de nosotros, pero no la percibiremos ni la recibiremos. Y saben, hermanos, siempre en la historia del Evangelio la mayor parte del pueblo de Dios se pierde. Siempre, siempre. La mayor parte del pueblo de Dios. Sin mencionar a los paganos, a los idólatras, a los ateos, sin mencionarlos. Si no alcanzan, si no buscan a Cristo, no podrán alcanzar salvación. Los que no hacen esfuerzo decidido, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo les fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. Todos somos llamados a ser discípulos, a ser misioneros, médicos misioneros. ¿Por qué no ha venido entonces Cristo? Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsó a dar el mensaje, ya fuera que lo oyeran o no. Así nos tildan de fanáticos, extremistas, que, que es fanatismo el querer alcanzar la perfección. No es fanatismo. Bueno, los discípulos alcanzaron ese gran don, ese gran estado de perfección en Cristo. Y no son, y no eran humanamente mejores que nosotros. Tenían las mismas cualidades y la misma naturaleza que nosotros. Comprendieron que el pecado no era obligatorio. ¿Por qué la gente decide pecar? Una, porque han rechazado la ley. Pablo dice en Romanos 3:20 que el pecado no se reconoce sin la ley. Y en Romanos 7:7 Pablo dice claramente, yo no habría sabido que era codiciar, era pecado, si no hubiera sido por la ley. Entonces, el pecado no se reconoce, porque el mundo ha rechazado la ley de Dios. Pero miren qué interesante, habrá algunos que se la sepan hasta de memoria, pero carecen de la esencia del contexto. Carecen. Los judíos se la sabían de memoria. Pablo mismo, él tiene una lucha consigo mismo, que es la misma que todos debemos de tener. Las experiencias de Pablo deben de ser nuestras experiencias. Pablo no es una historia posible, es una historia real de un hombre que era injusto, que era soberbio, que era egoísta, pero era extremadamente religioso. Él mismo se describe como celoso de la ley. Fíjense nada más, celoso de la ley, Pablo, o mejor dicho, Saulo, cuando era Saulo de Tarso. Saulo, celoso de la ley. ¿Qué dice la ley? No dice el sexto mandamiento, no matarás. ¿Por qué matas? No, es que están ofendiendo a Dios. Pero ¿quién te llamó a ser juez? Cuando Saulo, fíjense qué interesante, cuando Saulo escucha el discurso de Esteban en el Sanedrín, cuando le armaron juicio, cuando escuchó ese tan hermosísimo discurso de Esteban,
narró la historia del Evangelio y mencionó que Jesucristo era el plan de redención y que Noé fue salvo por fe, no porque se haya metido a esa arca. Y que Abraham por fe también obedeció y salió de su de su parentela, de su territorio y su propiedad privada, por fe, y no preguntó a dónde ir y si había arañas o culebras, o qué iba a comer o cuánto iba a ganar. La fe es necesaria para poder creer en que Dios puede perdonar los pecados mediante la confesión. Qué triste va a ser en aquel día cuando nos encontremos desvalidos, reprobados, declarados fallos ante el tribunal del Rey soberano del universo. Va a ser triste, desgarrador, pero demasiado tarde. Hermanos, es una lucha diaria, una lucha diaria. Entonces Saulo de Tarso quedó tocado. En ese momento, al escuchar el discurso de Esteban, abre su mente, reconoce que Esteban ha predicado todo el evangelio correcto como lo conocían el antiguo Israel, solo que se topaban con un obstáculo, Cristo, como que no encajaba. El hijo de un carpintero, nacido de Belén, ¿podrá nacer algo bueno en Belén? La historia no dice nada acerca de esto. ¿Y por qué no viene de la tribu de Leví? ¿Y por qué viene de la tribu de Judá? Se preguntaban. ¿Pero acaso Jesús dijo alguna mentira? No. La razón por qué lo rechazaron fue por la soberbia de los líderes de la iglesia, igual que ocurre hoy. Igual que ocurre hoy. Los líderes adventistas viven en una soberbia y opulencia, casas de lujo, carrazos de lujo. ¿Ustedes creen que ellos van a ir a predicar la verdad presente en la selva, en la montaña? ¿Creen que van a dejar am, como le dicen, sus ventajas que les ofrece la empresa, sus prestaciones de ley, su seguro de vida y seguro médico, sus trajes elegantes, sus carrazos del año? No lo van a dejar. Y la culpa lo tienen los feligreses por estarlos manteniendo en ese estado. Miren, la culpa no la tiene Satanás. Hoy en día, la culpa la tiene el cristiano inconverso porque le gusta que lo apapachen, que lo arrullen en las congregaciones. Porque al cristiano no le gusta que lo amonesten de pecado. Y eso pasó con Jesús. Cuando les llamaba a los líderes hipócritas, ustedes son como esas tumbas blanqueadas, están llenos de huesos, por fuera están bien elegantes. Ustedes hacen leyes que ni siquiera ustedes con el dedo meñique las cumplen. Habían hecho más de 100 leyes, habían inventado más de 100 leyes para blindar la ley moral, los 10 mandamientos. Exageraron y no venían de Dios. Se las inventaron ellos, que llegaron a convertir con la intención y el celo humano, no el de Dios, porque el celo de Dios es diferente. El celo de Dios es como cuando David o Salomón derrumbaban después los altares a hacer a Baal. El celo de Dios es cuando se defiende la verdad presente con hechos, con la virtud y los méritos de Cristo. El celo de Dios es el amor a la justicia de Cristo. Es el aborrecer el pecado. Ese es el celo de Dios. Pero el celo humano no es más que satánico. Trae consigo distanciamiento, rechazo, amargura, estrés, desconfianza, ansiedad, angustia, desesperación, dudas.
Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. ¿Acaso no esto implica perfección? ¿Perfección? La perfección está relacionada con la santidad, y la santidad es una entrega interna y externa del ser, que los pensamientos y las acciones están sujetas a la justicia de Cristo. Los que reciben el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Cristo. La única manera de poder repeler, rechazar o defenderse de las plagas será el sello de Dios. Solamente los ángeles pueden verlo. Nosotros no. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre frente de hombres y mujeres de corazón falso, engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Pero muchos dicen, es que no se puede evitar el pecado. ¿Qué pecado nos sentimos obligados a hacerlo si no morimos o enfermamos? ¿Habrá algún pecado por ahí de que no puedo evitarlo? ¿Me es imposible porque me muero o me enfermo? Hermanos, el pecado es desobediencia a Dios. Es el conflicto de los siglos. El pecado es una manifestación externa que está en pugna contra la ley de amor de Dios. Cuando comprendamos los primeros 4 mandamientos que son hacia Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo después, y te interesará su salvación. Ya no verás cuerpos, ya no verás solamente personas o personalidades o figuras, verás almas preciosas para Cristo. El amor se expresa en la obediencia. El amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Los que avanzan, los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Estamos luchando con todas las facultades de Dios? ¿Nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de perfección del carácter? Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará: consumado es. Serán completos en él los que permanezcan por creación y por redención, los que pertenecen a Cristo por creación y redención. Sigue diciendo, el Señor viene con poder y gran gloria. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia en esta tierra. La muerte provoca disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter. Ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Pero es que Dios nos va a transformar, sí, este cuerpo mortal que envejece es lo que será transformado a un cuerpo celestial, pero el carácter, que es el espíritu y que está en la conciencia del hombre y la mujer, será para la eternidad lo que hayamos sido aquí. Esta es nuestra única última oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos. Muchos no buscaron la transformación de carácter durante el tiempo de prueba que se les dio. Cristo no les dará oportunidad de recorrer nuevamente el camino. La decisión es definitiva. La decisión es definitiva. Y miren, algo que, esta cita que
En realidad, al principio yo la quería esquivar, hace años, y, y debemos de aceptar las amonestaciones porque son por nuestro bien. Ninguna amonestación que viene de Dios es por para causarnos daño. Página 299, eventos de los últimos días. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acaricias en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestaste en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba en este mundo, a fin de que seamos idóneos para las mansiones celestiales. Así o más claro. ¿De dónde sacan ahora los líderes adventistas que no se puede alcanzar el cambio de carácter? Es una lucha tremenda. Nada fácil. Nada fácil. Y menos si permanecemos en las ciudades. Menos aún. Nos estamos enfrentando a un evento sin precedentes, a una situación crítica, pero mientras estemos más apegados al mundo, con las prácticas y las costumbres del mundo, no vamos a alcanzar, no lo vamos a lograr. Y seremos hallados faltos en aquel día. Porque muchos en aquel día dirán, Señor, 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 Señor. Y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Ahí la justicia de Dios no será mezclada la benevolencia con la ira de Dios. No se van a poder mezclar. La ira de Dios será consumada, porque el ser humano desechó su ley y rechazó su justicia. Decidió no hacer cambios en su vida. Y esto es lo más triste. Es un mensaje de alerta y de emergencia. Viene la ley dominical. Y ya vimos, ya escuchamos ruidos. Ya hay un papa que habla como León XIV, como lo dice Apocalipsis 13, y que va a repetir lo del León XIII. Las encíclicas Libertas y la Rerum Novarum, que fueron las mismas que impulsaron la ley dominical en Estados Unidos en mayo de 1888. Y a la misma par que se estaba intentando esa ley dominical, Dios había enviado a dos mensajeros para advertirles de que si no se sujetaban a la justicia de Cristo, serían hallados faltos. Y rechazaron el Espíritu de Dios. Rechazaron la lluvia tardía. Y ahora tenemos a las puertas un Mardoqueo. Esther 3, ¿se acuerdan? Unión, Iglesia y Estado. Asuero y Amán. Es decir, el papado y Estados Unidos. ¿Y qué mejor para ellos? Un papa estadounidense. Todo cuadra bien. Todo cuadra bien. ¿Por qué? Apocalipsis 13 dice que el dragón les dio su poder. A la bestia que sale del mar, que es el papado, ahora estadounidense, y a la segunda bestia que sale de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica, con un presidente pagano, con un rostro que refleja el rostro de Satanás. Y la gente le aplaude y ahí están los evangélicos apóstatas, que son los que representan el falso profeta. El falso profeta, porque son los líderes evangélicos que antes se llamaban protestantes, queriendo quedar bien con el César de hoy, clamando, crucifícale, crucifícale, César es nuestro rey.
Y así dirán hoy, crucifícale, aprueba la ley dominical, que es el César, nuestro rey, no aquel que la escribió en el Sinaí. Persigue a sus hijos que todavía quedan aquí, los pocos, los remanentes que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y no hemos sido salvos porque no hemos alcanzado la perfección en Cristo y no vamos a alcanzar ni una gota de lluvia tardía mientras nuestros vasos estén sucios. Por eso el profeta dice, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Dios no va a derramar ni una gota en un vaso, en un cuerpo que esté practicando el mal, está transgrediendo la ley de Dios. Oh, hermanos, el tiempo es de vital importancia. Este mensaje tiene que ser compartido. Esta información tiene que ser distribuida. Los siervos de Dios somos llamados a alzar la voz en cuello. Anúnciale a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel, como si fueran pueblo que obedece mi ley. Y nos va a ocurrir lo mismo que el antiguo Israel. Se está repitiendo la misma historia, la misma apostasía mundial, la gran rebelión contra Jehová de los ejércitos. Y no va a resistir más. Estamos a punto de colmar su paciencia y de que Él derrame la última gota de su ira, de su copa. Y será demasiado tarde. Así que tenemos poco tiempo ya. Ya no hay tiempo que perder. Es ahora cuando tenemos que clamar a Dios por su Espíritu y llevar a cabo todas estas palabras, cumplirlas en nuestras vidas, cada uno de nosotros, y no quedar callados, alzando la voz en cuello, compartiendo estos mensajes de advertencia y de amonestación en un mundo que perece en la maldad. Y estamos viendo que este mundo ya se acabó, con este cambio climático artificial provocado por ellos mismos, con estas guerras y rumores de guerras provocadas por ellos mismos, porque tienen una agenda muy bien planeada desde hace siglos. Los únicos que no estamos planeados somos nosotros. Así que, mis hermanos, este es un mensaje del Eterno para nosotros. Solamente un escrito está. Debemos apoyarnos para poder ser creíbles ante el mundo. Por culpa de los protestantes, los católicos no se convierten, porque nosotros hemos rechazado el Espíritu de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros.